Muy buenas noches, bienvenidos a Administración Financiera 2. Hoy viernes 18 de agosto del 2023. Les quiero comentar que ya con esta reunión del día de hoy terminaré de cubrir completamente el contenido del primer examen parcial. Y lo digo con mucha certeza porque así sucedió en el horario anterior. Ya terminamos ese contenido. Claro que todavía nos podemos tomar un tiempito más en el próximo periodo que tengamos de clase, pues para seguir analizando este tema, porque como les mencionaba a los estudiantes del horario anterior, no es solamente estructurar el estado de flujos de efectivo, sino poder analizarlo. De hecho, pues yo sé que lleva su nivel de complicación el hacerlo. No es fácil hacerlo, estoy consciente de eso. Yo diría que es de los temas de más nivel de dificultad, pero lo básico es poder darle una explicación, darle una interpretación. Entonces, a la larga eso es lo que más pesa. Así que, pues vamos a comenzar o a continuar, mejor dicho, porque ya lo habíamos empezado este tema y vamos a continuarlo y a terminarlo. De eso estoy segura, perdón. Por lo acontecido en el horario anterior, estoy segura que lo vamos a terminar. Afner, buenas noches. Te acabo de conceder derechos de anfitrión para que por favor me apoyes con los estudiantes. Entonces voy a comenzar a compartir pantalla. Si me lo permiten, voy a desactivar cámara para que ahorremos un poco nuestros recursos. ¿Y qué necesitamos? Pues como ya se los he mencionado, de preferencia una hoja de Excel o si solamente contamos con lápiz y papel, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Vamos a continuar con el estado de flujo de efectivo. Miren, lo ideal, sinceramente se los digo, lo ideal es la lectura de las páginas 66 a las 69 del libro. Eso es lo ideal. Fíjense que, por ejemplo, hoy pude hacer un tiempito para poder volver a leer esas páginas y refrescar lo que dice allí y es muy bonita la explicación, la forma como lo va explicando el libro. Entonces, yo diría de que es sumamente importante leer esas páginas de las 66 a las 69, por favor. Yo estoy segura que no les va a ser suficiente con lo que yo les diga en las reuniones. Tienen que leer. Y esas páginas, pues, explican de una manera muy, muy clara, por ejemplo, por qué se considera que si una cuenta de activo aumenta, pues es una aplicación de dinero. En cambio, si aumenta una cuenta de pasivo, eso ya se considera como una fuente de dinero o una fuente de fondos. ¿Por qué razón también hacemos esta clasificación de actividades en operativas de inversión y de financiamiento? En el libro se explica qué situaciones o qué cuentas son las que se contemplan para cada tipo de actividades. Entonces es muy útil, muy importante la lectura. Bueno, recapitulando un poquito lo que se ha hecho. En un principio, como ustedes recordarán, se hizo esta clasificación de entradas y salidas de dinero. Estoy hablando de que tuvimos que realizar estas últimas dos columnas, precisamente clasificando las variaciones que ya habíamos determinado
Y yo diría que ya para este momento tiene que estar dominado, bastante dominado, el hecho de que, por ejemplo, si una cuenta de activo disminuye, entonces eso es una entrada de dinero. Pero si una cuenta de activo aumenta, ya es una aplicación de dinero. Sucede al contrario con las cuentas de pasivo y de capital. Si las cuentas de pasivo y capital disminuyen, significa que hay utilización de fondos, pero si aumentaran, pues eso es una fuente o entrada de dinero, ¿verdad? Entonces eso ya tendría que estar bastante conocido. Ustedes saben de que tuvimos que cerciorarnos de que nos cuadraran estas columnas de entradas y salidas de fondos o provisión y utilización de dinero. La verdad es que hay muchos términos para poder nombrar a estas columnas que pues significa lo mismo, ¿verdad? Entrada, suministro, fuente, provisión, ingreso de fondos, todo eso significa lo mismo, así como también decir salida, aplicación, utilización, ¿qué otra cosa? Bueno, no se me ocurre otra cosa, pero se vale que podamos utilizar esos otros términos y esta fue la primera clasificación. Entonces nos cuadraron nuestras columnas de entradas y salidas y yo les dije que esa era solo una clasificación porque faltaba la otra, que era de precisamente volver a clasificar las variaciones, pero ya en lo que concierne a actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Insisto, perdonen que insista tanto, la lectura es esencial para dominar eso. Por ejemplo, las actividades operativas las podemos identificar dentro del activo circulante y del pasivo circulante. Pero hay que analizar muy bien, no son todas las cuentas del circulante, porque a veces dentro del activo circulante, como ustedes saben, pues pueden haber situaciones que implican inversión, por ejemplo, inversión en títulos, en documentos al corto plazo. Esas inversiones al corto plazo, pues como su nombre lo indica, son actividades de inversión, aunque estén dentro del circulante. También dentro del pasivo circulante a veces hay situaciones de financiamiento, es decir, de deuda financiera. Entonces, los documentos por pagar, aunque son una cuenta del pasivo circulante, se van a considerar como una actividad de financiamiento, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que no podemos generalizar de que todas las cuentas del activo circulante y del pasivo circulante van a ser de actividades operativas. No, no todas. Por eso les encargo mucho la lectura. Y las actividades de inversión, pues definitivamente las encontramos en el activo, principalmente en el activo fijo o activo no corriente, aunque como ustedes también se pueden dar cuenta en esta ocasión, hay una cuenta que concierne a actividades de inversión dentro del activo circulante y que se llama inversiones a corto plazo, ¿verdad? Con respecto a las actividades de financiamiento, eh, un consejo muy importante que les puedo dar, aunque se tienen que seguir apoyando con la lectura, es que jamás, jamás van a encontrar actividades de financiamiento dentro del activo. Eso es imposible. Las actividades de financiamiento están o en el pasivo o en el capital, ¿verdad? O en ambas secciones, tanto en pasivo como en capital, podemos identificar actividades de financiamiento, pero jamás vamos a ver actividades de financiamiento dentro del activo. Eh, Repito, las actividades de financiamiento solo pueden estar en el pasivo o en el capital
pero no pueden estar dentro del activo. Yo acá, la verdad es que fue una decisión mía, no es porque así tenga que ser. Decidí darles un color verde a las variaciones que tienen que ver con actividades operativas, un color amarillo a las variaciones que tienen que ver con las actividades de inversión y un color azul o celeste a las variaciones que tienen que ver con actividades de financiamiento. Bueno, fue una cuestión así de mi propio gusto. Ustedes pueden hacerlo igual o usar otros colores o no usar colores, ¿verdad? Porque tampoco es necesario que usemos colores. También ustedes pueden ir colocando aquí a la par, pues si son de inversión, si son operativas, si son de financiamiento, o sea, pueden usar como una última columna para anotar a qué actividades se refiere esa variación. Entonces, no necesariamente hay que usar colores. Bueno, dentro de este cuadro, Licenciada, pero gracias porque es una forma muy fácil para identificar, para que nos ayude a ordenar bien bueno, el balance. está Gracias bien, por si el... les ayuda, pues me parece perfecto. Licenciada, Ahora, disculpe, sí, dígame, licenciada, el verde nos dijo que era actividades de, operativas o de operación. y en la amarilla. El amarillo lo utilicé para actividades de inversión Ok, muchas gracias, licenciada. y el azul lo utilicé para identificar variaciones que se consideran como actividades de financiamiento Muchas gracias. para servirle. Ahora, aquí en este cuadro, no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero hay algunas situaciones así como que un poquito extrañas, ¿verdad? Para empezar, lo primerito, la variación de la cuenta caja o efectivo, ¿verdad? El hecho de que no la pinté de ningún color, la verdad es que cualquiera podría decir, mire, la cuenta caja o efectivo, pues es una cuenta que según la teoría bien podría estar encuadrada dentro de lo que son las actividades operativas y entonces tendría que estar pintada de color verde. Sí, lo que pasa es que yo sinceramente no la voy a tomar en consideración, esta variación de 10 millones, por una simple razón. Cuando yo estructure el estado de flujos de efectivo y llegue precisamente al final de mi estado financiero, yo tengo que llegar a cuadrar con estos 10 millones, es decir, tengo que llegar al resultado de la variación de la cuenta caja. Entonces, en ningún momento voy a colocar la variación de la cuenta caja en mi estado de flujos de efectivo, sino que al final, al hacer todas las sumas y restas, ustedes se van a dar cuenta de que eso me va a tener que llegar a dar esta disminución de 10 millones. Entonces, es algo con lo que tengo que llegar a cuadrar y eso significa que nunca, nunca voy a poner la variación de 10 millones de la cuenta caja o efectivo dentro del estado de flujos porque de por sí me lo va a propiciar el mismo estado financiero, ¿verdad? Entonces, esa variación no la voy a colocar. Otra situación importante, a pesar de que aquí tengo ya establecido que dentro de mi activo fijo o no corriente hay una variación de 300 millones de, de incremento, porque de hecho se incrementaron los activos fijos en la empresa. Esta variación de 300 millones como tal, como ustedes la miran ahí, no la voy a colocar
porque voy a tener que ser más explícita en mi estado de flujos de efectivo, dando a conocer verdaderamente qué fue lo que pasó con las variaciones de las cuentas activos fijos brutos y depreciación acumulada. Es decir, realmente la variación del activo fijo neto o planta y equipo neto, como aparece acá, pues no es como que lo más adecuado o lo suficientemente explícito dentro de un estado de flujo de efectivo, sino que tengo que dar a conocer básicamente qué fue lo que pasó con la cuenta bruta. Es decir, con ese activo fijo al cual no se le ha restado la depreciación acumulada dentro de un balance general. Entonces, ya lo voy a explicar más adelante. La verdad es que eso siempre lo vamos a hacer así, de preocuparnos por la variación que realmente se observó dentro del activo fijo bruto, dentro del estado de flujos de efectivo. Aquí pues estuvo perfecto que sacáramos la variación, que como aumentó el activo, pues colocáramos que fue precisamente una salida de fondos. De hecho, si no lo hacíamos, no nos iba a cuadrar, ¿verdad? Así que nos cuadró todo con los 600 millones, pero ya cuando estemos haciendo el estado de flujos de efectivo, lo correcto, según la teoría del libro, es pues ser más detallistas en dar a conocer qué fue lo que pasó con el activo fijo bruto y con la depreciación. Ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Y otra cosa es que acá abajo ustedes también pueden ver que hay una variación de la cuenta de utilidades retenidas o utilidades acumuladas que es por 170 millones porque de hecho pues también aumentó esta cuenta, se incrementó. De hecho pues ya está como pintada de azul porque de hecho es una cuenta que corresponde al capital y tendría que estar considerada dentro de las actividades de financiamiento, pero no vamos a considerar como tal esta variación de 170 millones, sino que vamos a ser también más detallistas en ahondar qué fue lo que pasó, porque les quiero contar que hay una regla muy clara para quienes ya han leído la teoría del estado de flujos de efectivo. Hay una regla muy clara, como lo recordarán, de que hay que colocar la utilidad dentro del estado de flujos de efectivo. La utilidad que se reportó precisamente en el estado de resultados. Entonces, de hecho, yo se los quiero mostrar aquí. Em, Aquí les he colocado que hay una ganancia o utilidad después de impuestos, es decir, una ganancia antes del pago de dividendos preferentes por 228 millones. Eso viene directamente del estado de resultados y se los voy a mostrar en este momento, porque acá tengo el estado de resultados de la página 105. Entonces, como ustedes observan, aquí está precisamente en el renglón 55, dice, utilidad neta antes de dividendos preferentes, 228 millones. No sé si miran mi cursor, la flechita con la que yo estoy tratando Sí de se dar a ve. conocer los 228 millones. Sí, se ve, Sí, licenciado. licenciada. Sí. Gracias. Miren, es una regla general de que hay que dar a conocer el resultado del ejercicio en el estado de flujos. Entonces, hay que ser muy explicativos, ¿verdad? Y poner de que hubo una utilidad ya después de impuestos de 228 millones
Y también nos va a tocar indicar, bueno, eso va a ser dentro de las actividades operativas, porque la utilidad del ejercicio se va a colocar precisamente dentro de las actividades operativas, porque es algo que concierne al giro normal del negocio, pero también vamos a colocar dentro del estado de flujos de efectivo la situación de los pagos de dividendos, porque también es una regla muy importante el dar a conocer los dividendos que se pagaron a los accionistas. Y esta información yo la encuentro también en el estado de resultados. También me la puede revelar un estado de utilidades retenidas, pero en este caso, si ustedes observan, aquí en el renglón 56 están los dividendos preferentes de 8 millones. Estas fueron las ganancias que se les pagaron a los accionistas preferentes. Y hasta acá abajo ustedes se podrán dar cuenta de una información que dice que a los accionistas comunes en el renglón 59 se les pagaron dividendos comunes o también se les puede llamar dividendos ordinarios por 50 millones. Entonces, en total se pagaron 58 millones de dividendos. 8 millones a los accionistas preferentes y 50 millones a los accionistas comunes. Y entonces, precisamente es así como se llega a la variación de los 170 millones. Es decir, ya después de haber pagado impuestos, nos quedan 228 millones de utilidad. A eso hay que restarle los 8 millones pagados de ganancias a los accionistas preferentes y los 50 millones de ganancias pagados a los accionistas comunes. Entonces ya solo quedan 170 millones de variación, que precisamente es lo que está acá. Entonces, ¿cómo lo explico? Que yo no puedo ser tan práctica en el estado de flujos de efectivo y únicamente poner la variación de las utilidades retenidas por 170 millones, sino que yo tengo que ser más explícita y dar a conocer todo lo sucedido para poder llegar precisamente a esa variación de 170 millones. Entonces, me va a tocar poner en el estado de flujos de efectivo la ganancia después de impuesto de 228 millones y los dividendos pagados, que en total hacen 58 millones, para que entonces yo ya pueda provocar esa variación de 170 millones. Los 228 millones de ganancia los voy a poner positivos y los 58 millones de dividendos pagados los voy a colocar negativos porque son salidas de dinero. Y entonces así voy a llegar a los 170 millones de incremento, que al final fue el incremento que tuvo la cuenta llamada utilidades acumuladas o utilidades retenidas. Ustedes tal vez estarán preguntando, pero ¿por qué considerar cuentas que de por sí pues no están en este cuadro, verdad? Y es que la verdad les digo, para hacer el estado de flujos de efectivo, pues también tenemos que tener a la mano el estado de resultados. O sea, no es suficiente esta hoja a la que yo le he llamado hoja técnica de los flujos de efectivo. No me es suficiente porque tengo que ser más detallista con respecto a esa situación de las utilidades acumuladas o retenidas. Entonces, son tres situaciones que van a ser un poquito diferentes. La de la variación de la cuenta caja, la variación de la cuenta activos fijos netos y la variación de la cuenta utilidades retenidas.
Y eso siempre va a ser así. O sea, ustedes no vayan a pensar de que por ser este caso en particular de esta empresa, es que lo estoy haciendo de esa forma. No, siempre vamos a tener que hacer pues ese tipo de ajustes o de dar esos detalles con respecto a estas cuentas. Bueno, ya les dije que lo de la cuenta caja ni siquiera se coloca, ¿verdad? Así que me refiero a que esta variación de 10 millones de la cuenta caja ni siquiera se va a considerar en la estructura, porque tenemos que coincidir precisamente con el resultado de esta variación al totalizar nuestro estado de flujos de efectivo. Entonces, para quienes tienen su libro a la mano, excelente. Yo quisiera que se ubicaran, por favor, en la página 68 del libro. De hecho, yo voy a jalar mi libro rapidito porque ahorita lo dejé un poco lejos. Lo que pasa es que todavía lo uso así en físico. Entonces resulta que si no mal recuerdo, pues ya había avanzado con esto el último día de clase, colocando el título, estado de flujos de efectivo de la empresa Microdrive Inc. para el año que termina el 31 de diciembre del 2016. Esto está en millones, bueno, de quetzales sería, ¿verdad? Porque yo estoy usando la Q. Entonces, vamos a decir que en millones de quetzales. Comienzo colocando mi título de actividades de operación. Y lo puse con color verde porque aquí no se me tiene que olvidar que tengo que tomar en cuenta las variaciones que pinté con color verde, porque son las de las actividades operativas o de operación. Para quienes me quieran seguir, esto está hecho en la página 68 del libro. Y es una regla general que arranquemos con la utilidad después de impuestos de 228 millones y esa viene directamente del estado de resultados. Ya se las había mostrado, pero se las vuelvo a enseñar. Utilidad neta antes de dividendos preferentes. También se le puede llamar utilidad después de impuesto, porque si ustedes se fijan en el renglón 54 está el pago de impuestos. Que dicho sea de paso, pues aquí vemos que en Estados Unidos esta es la tasa de impuesto del 40%. Entonces, ya lo que queda, pues es una utilidad neta antes del pago de dividendos preferentes. Ahora, les quiero decir que si tuvieran la situación en la cual no se ve utilidad, sino que hubiese pérdida, y eso definitivamente lo miraríamos desde el renglón 53, ¿verdad? Miraríamos la pérdida del ejercicio, o a lo mejor viene de mucho más arriba, porque a veces traemos una pérdida em, que ni siquiera es un resultado que pueda permitirnos cubrir intereses, obviamente, ¿verdad? Entonces, puede ser que la pérdida venga de más arriba, pero lo que quiero decir es que si ya para el renglón 53 lo que tenemos es pérdida, lógicamente no vamos a poder pagar impuesto. Y obviamente me refiero a un régimen de ISR en el cual el impuesto se paga sobre ganancias, ¿verdad? Entonces, lógicamente no podríamos pagar impuesto. Entonces, esa pérdida la tendrían ustedes que venir a poner
al estado de flujos de efectivo con un signo negativo, porque precisamente es pérdida. Y sería ideal que estén tomando nota de eso. Aquí está con un valor positivo porque se trata de una ganancia o utilidad, ¿verdad? Ahora, siguiendo las instrucciones del libro, después de y fíjense que no he empezado a utilizar este cuadro. No he empezado a usarlo. Siguiendo las instrucciones del libro, inmediatamente lo que hay que poner después son ajustes que no significan efectivo. Esto significa que dentro del estado de resultados se registran muchas veces gastos que no son salidas de dinero. Por ejemplo, las amortizaciones de los activos diferidos y también las depreciaciones de los activos fijos. En este caso lo que tenemos pues son depreciaciones. Ustedes lo pueden ver acá. Nuevamente me voy al estado de resultados y en el renglón 49 dice depreciación por 200 millones de dólares. Este es el dato que yo tengo que tomar y colocarlo en mi estado de flujos de efectivo. Mi depreciación por 200 millones. Eso definitivamente no es algo que me pueda revelar este cuadro que tengo aquí. No lo puedo ver. A lo mejor, si tuviese la cuenta de depreciaciones acumuladas, que es una cuenta que la puedo ver dentro de un balance general, pues tal vez podría ver la variación y darme cuenta entonces de cuál es ese registro de la depreciación. Pero la verdad es que lo más adecuado, lo más conveniente es ir al estado de resultados a traer el valor de la depreciación, que en este caso es de 200 millones, y ya lo vengo a colocar entonces a mi estado de flujos de efectivo. Bueno, no sé por qué lo tengo con este color, la verdad es que le voy a quitar color. Ahí estamos. Y ahora, siguiendo las instrucciones que tenemos en el libro, porque este orden que llevo, esta estructura, realmente ya está impuesta. Entonces, la verdad es que a continuación tendría que colocar ajustes al capital de trabajo. Y ahora sí me voy a poner a detallar todo lo que yo tengo marcado en color verde dentro de mi hoja técnica, dentro de esta tabla. Y lo que tengo marcado con color verde son 4 situaciones, son 4 variaciones. La variación de las cuentas por cobrar, que vemos que se dio un incremento de 120 millones. La variación de la cuenta inventarios, que también refleja un incremento, en este caso es de 180 millones. Y esas son 2 cuentas del activo circulante. Después, dentro del pasivo circulante, estoy identificando las cuentas por pagar con un incremento de 10 millones y la variación de los gastos acumulados, que son cuentas pendientes de pago, por 20 millones. Entonces, en base a la teoría del libro, yo sé que estas 4 cuentas corresponden a actividades operativas. La base me la da el libro. El libro me dice de que las cuentas que se incluyen dentro de las actividades operativas son las que están relacionadas con el diario vivir de la empresa, con su giro normal de negocio, con sus operaciones al corto plazo. Entonces, tomando esa teoría de referencia,
sé que son estas 4 cuentas las que debo de considerar. Es interesante, por ejemplo, que en estas primeras 2 cuentas de activo que tuvieron incrementos, pues esos incrementos significan salidas de dinero, porque como bien lo dice la teoría, cuando una cuenta de activos se incrementa, eso es una salida de dinero. Y lo que quiero que sepan es que por significar salidas de dinero, cuando las coloquemos dentro del estado de flujos de efectivo, van a tener que ir con signo negativo. En este cuadro, pues no están con signo negativo, no tenían por qué estarlo. De hecho, en este cuadro, en estas 2 últimas columnas, no pusimos ninguna cantidad con signo negativo, pero ya cuando las pongamos en el estado de flujos de efectivo, por estar clasificadas como variaciones que corresponden a salidas de dinero, van a tener que ir con signo negativo. A diferencia de lo que ocurre con las cuentas por pagar y con los gastos acumulados, que a pesar de ser también variaciones que significan incrementos, el hecho es de que por ser de pasivo, ustedes saben que la teoría dice que cuando las cuentas de pasivo se incrementan, eso lo que significa es una fuente de fondos. Entonces, estas variaciones de 10 y 20 millones respectivamente van a ir con signo positivo por significar precisamente entradas de dinero. Entonces, eso es lo que me voy a ir a teclear en este momento a mi estado de flujos de efectivo. No sé si hay alguna inquietud. Algo muy importante es que no voy a poner solamente el nombre de la cuenta. Yo no voy a poner aquí, por ejemplo, cuentas por cobrar. No, eso no es permitido. Yo tengo que decir qué fue lo que ocurrió con las cuentas por cobrar. Si se incrementaron o si disminuyeron. Entonces, hablando de las cuentas por cobrar, lo que existió es un incremento en las cuentas por cobrar y lo que les decía, que realmente estos 120 millones van a tener que ser negativos, ¿verdad? Por estar en la columna de fondos utilizados o de salidas de dinero. Posteriormente voy a colocar lo sucedido en los inventarios. Los inventarios también se incrementaron. Entonces esto también significa una salida de dinero. Se tuvo que invertir más plata en los inventarios. Y como dice la teoría, no sé si se han tomado ustedes un tiempito para leer, por ejemplo, lo que está en la página 69. Dice que la empresa pues hizo un aumento en sus inventarios y de hecho pues lamentablemente son inventarios que no están rotando tan rápidamente. Y es que también hay que recordar que es la misma empresa a la cual le calculamos razones financieras. Bueno, entonces con respecto a los inventarios, estos 180 millones los vamos a tener que poner con signo negativo porque significan también salida de dinero. Ahora me voy al área del pasivo. Resulta que las cuentas por pagar también se incrementaron. Pero a diferencia de lo que ocurre con las cuentas del activo,
Cuando las cuentas del pasivo se incrementan, eso significa para mí entradas de dinero, ¿verdad? O fuente de dinero. Y la verdad es que es una situación muy beneficiosa para mí que mis proveedores, que quienes me venden mercadería al crédito, me den más crédito. Eso es algo muy, muy provechoso porque yo de alguna manera pues estoy manteniendo más dinero conmigo al no tener que estarles pagando al contado. em, y por eso significa una situación de fuente de dinero. Con las cuentas que se llaman gastos acumulados, sucede lo mismo, se incrementaron. Estos gastos acumulados o devengados, como le llaman también, son cuentas pendientes de pago, pero que no son de tipo comercial, porque si fueran de tipo comercial serían cuentas por pagar, ¿verdad? Tampoco son deuda financiera, sino que más se refieren, por ejemplo, a impuestos pendientes de pago o pueden ser prestaciones pendientes de pago a los empleados. De cualquier manera, son situaciones que se tienen que solventar pronto. Y entonces hubo un incremento allí de 20 millones. La verdad es que también es positivo para nosotros tener ese dinero, tenerlo ahí pendiente de pago, ¿verdad? Y simplemente por esa razón, pues es como una fuente de fondos, aunque como ya lo dije, tendrían que solventarse pronto porque son del corto plazo. Ahora, Ya, disculpe que la interrumpa. sí, dígame. Yo leí que la cuenta de gastos acumulados también son como gastos que se tienen previstos, pero o sea, como que ya es un gasto donde no se ha recibido una factura y por eso se llaman gastos acumulados, pero al recibir la Perfecto. factura se vuelve cuentas por pagar. Ah, perfecto, perfecto, muchas gracias. Sí, también está excelente que lean, eso me gusta mucho que lean. Sí, está pendiente de pago, eh, pero definitivamente ya como que ya ha sucedido ese servicio, ¿verdad? Pero está pendiente de pago. Tal vez ya nos dieron el servicio, tal vez ya nos prácticamente lo que generaba o lo que genera eh, el pago, la causa ya sucedió, pero no se ha hecho efectivo el pago. Eso también es muy cierto. Muchas gracias por su opinión, tiene toda la razón. Como usted bien lo dice, como que estará pendiente quizás la factura, ¿verdad? O está pendiente que el dinero se pague. Excelente, muchas gracias. Entonces, aquí ya está cubierto todo lo que se refiere a actividades operativas. Me encanta que estén leyendo. Eh, la verdad hay que estar leyendo constantemente. Fíjense que en este curso, en estos cursos de administración financiera a uno le toca estar leyendo constantemente. Em, Siempre hay que estar refrescando el conocimiento o ampliándolo, así que es lo mejor que pueden hacer. Em, y acá ya no hay más cuentas con color verde que estén sin utilizarse. Entonces yo aquí voy a hacer una sumatoria, la voy a hacer, perdón, aquí a la par, porque lo que pasa es que este total que voy a calcular, después lo tengo que sumar a otros totales. Entonces yo se me hace más fácil, tenerlo así a la par. En el libro va en una sola columna.
¿verdad? En el libro no se vayan a sorprender que está todo en una sola columna. Yo siento más práctico tenerlo a un lado para poder ya después sumar solo totales. Ahora, el libro dice que estos 158 millones es efectivo generado, perdón, bueno, dice neto, perdón. Dice que es el efectivo neto generado por las actividades de operación. Si fuera un resultado negativo, tendría que ser un efectivo neto utilizado por las actividades de operación, pero en este caso es positivo, así que se le coloca generado, es decir, de alguna manera sí fue como, como una fuente de fondos para nosotros. Al final de cuentas, todas las actividades operativas nos generaron más entradas de dinero que salidas de dinero. A la larga, pues fue así, fue más la provisión de fondos que la aplicación de fondos. Entonces vamos a continuar con la siguiente clasificación, que serían las actividades de inversión, que están identificadas con color amarillo. Para las actividades de inversión, si ustedes quieren ir tomando nota, pues la verdad es que yo solo tengo identificadas dos situaciones en mi cuadro. La primera son unas inversiones al corto plazo y la segunda pues es esta planta y equipo neto que ya lo vemos dentro del activo a largo plazo o activo no corriente. Bueno, por el orden voy a colocar primero lo sucedido en el corto plazo, aunque en el libro primero está lo sucedido con el activo no corriente. Bueno, resulta que las inversiones a corto, y la verdad es que no importa si estoy poniendo de primero las inversiones al corto plazo. Lo que ocurre acá es que la empresa seguramente vio una oportunidad de invertir en adquisición de títulos y seguramente pues tomó la decisión porque eso le generaba pues buenos intereses, ganancias atractivas. Entonces, en el año 2015 se hizo esa inversión por 40 millones y ya para el año 2016 ya no está esa inversión. Entonces puede ser que se haya llegado al vencimiento de la inversión, ¿verdad? Hay que recordar que es al corto plazo. Entonces, pues al momento de llegar a cumplirse el tiempo, la empresa tuvo de vuelta su dinero ya con todos los intereses que había ganado anteriormente. O puede ser que tal vez no esperó a que se llegara a ese vencimiento. A lo mejor negoció esos títulos valor al corto plazo, los vendió posiblemente y obtuvo dinero con eso. El hecho es de que precisamente esa situación le generó 40 millones a la empresa. Aquí lo podemos ver. Aquí podemos ver que cuando un activo disminuye significa entrada de dinero. Entonces, nosotros acá podríamos colocar precisamente que hay una disminución, aquí no sería un incremento, sería una disminución o venta de inversiones a corto plazo. Y está por la cantidad de 40 millones, ¿verdad? Es una actividad de inversión porque no es algo a lo cual pues la empresa esté dedicándose diariamente. Em,
Es algo pues eventual. De hecho, como que no pertenece a su giro de negocio realmente el hacer este tipo de inversiones. Y ahora pasaríamos a lo que sucedió en el activo fijo o de largo plazo o no corriente. Aquí hay una situación bien interesante en lo cual requiero toda su atención, porque yo aquí ya puse que los 300 millones no se van a tomar en consideración al momento de estructurar el estado de flujos. ¿Y por qué? Se podrían ustedes preguntar, ¿verdad? Lo que sucede es que hay que recordar que esta variación de 300 millones es de una cuenta que se llama planta y equipo netos. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan, dentro de una estructura de balance general, que a los activos fijos les restamos la depreciación acumulada para poder llegar a, a ese valor del activo fijo neto. Entonces, este activo fijo neto ya tiene restada la depreciación y es una situación realmente importante a considerar, porque por lo menos la depreciación del ejercicio, la depreciación registrada en el estado de resultados ya se encuentra aquí arriba. Entonces nosotros no queremos tener algún problema de que no nos cuadre el estado de flujos de efectivo, porque de alguna manera pues ya tenemos contemplada la depreciación. Entonces el colocar una variación de una cuenta que ya tiene restada la variación de la depreciación acumulada nos podría traer algún tipo de problema. Yo aquí les puse a mi derecha, en este color amarillo, que lo que hay que hacer es un ajuste. Lo que necesitamos hacer es llegar a establecer cuál es la variación de la cuenta planta y equipo bruto. Y para eso, entonces vamos a arrancar con la variación de planta y equipo neto de 300 millones, porque sabemos que esa es su variación, 300 millones, eso lo determinamos en nuestro cuadro. Y le vamos a sumar el valor de la depreciación que ya hemos colocado como elemento que está dentro de las actividades operativas en nuestro informe. Entonces, eso significa que la variación de la cuenta que se llama planta y equipo bruto, pues es de 500 millones. Es como si fuésemos de abajo hacia arriba. Yo les decía que en una estructura de balance general aparece el activo fijo bruto, a lo cual le sumamos, perdón, le restamos las depreciaciones acumuladas, entonces ya llegamos al activo fijo neto. Del activo fijo neto es de lo que precisamente ya tenemos variación. Entonces sería muy conveniente mejor utilizar la variación del activo fijo bruto, porque ya tenemos también de alguna manera esa variación de las depreciaciones acumuladas al haber registrado o al haber colocado el valor de la depreciación en nuestro estado de flujos de efectivo dentro de la sección de actividades operativas y que lo trajimos directamente del estado de resultados. Entonces, es como si fuésemos de abajo hacia arriba, ¿verdad? Por lo tanto, yo aquí les puse una anotación
Porque si ustedes observan el libro, si están situados, al igual que yo en la página 68, hasta abajo van a ver con letra muy pequeña que dice que el incremento neto en activos fijos es de 300 millones. Sin embargo, este monto neto es después de la deducción por el gasto anual de depreciación. El gasto por depreciación debe volver a sumarse para obtener el incremento de los activos fijos. Y según el estado de resultados de la empresa, el gasto de depreciación del ejercicio anual es de 200 millones. Por lo tanto, los gastos en activos fijos fueron en realidad de 500 millones. Entonces, fíjense que si yo coloco acá efectivo, bueno, aquí dice efectivo utilizado para adquirir activos fijos, se puede poner así, ya sea incremento de activos fijos brutos o efectivo utilizado, como dice el libro, para adquirir activos. Si ustedes observan, el libro lo que hace es colocar 500 millones de variación. Pero como es un incremento de una cuenta de activo, ¿verdad? Entonces los pone negativos. Entonces, si ustedes analizan bien lo que ocurre acá, es que prácticamente ya se está propiciando esa variación del activo fijo neto. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos 500 millones negativos de activo fijo bruto y acá arriba tenemos 200 millones positivos de depreciación. Entonces, si ustedes comparan estas dos cantidades, 500 millones negativos de variación de activo fijo bruto, ¿verdad? O como dice el libro, de efectivo utilizado para adquirir activos fijos, contra 200 millones de registro de depreciación, entonces obtenemos precisamente los 300 millones de variación que tienen que ir con signo negativo porque es una salida de dinero. Recordemos que el activo se aumentó. Entonces aquí lo que se va a provocar es precisamente esos 300 millones negativos. No sé si me doy a entender, pero es como que tuviésemos que recurrir a esta situación porque hay que dar a conocer la depreciación. De hecho, la depreciación ya se dio a conocer en la parte de arriba, dentro de los ajustes que no son efectivos. Entonces aquí estoy marcando estas dos cantidades porque de aquí sale entonces ya la variación de los 300 millones negativos de activo fijo neto. Entonces ya no tengo más nada que tomar en consideración con respecto a actividades de inversión y voy a poner por acá pues prácticamente el resultado, ¿verdad? 40 millones positivos y 500 millones negativos me da 460 millones negativos, que viene siendo el efectivo neto. Aquí ya no sería generado porque es un resultado negativo. Efectivo neto utilizado por las actividades de inversión. Si hubiese sido positivo, me hubiera tocado poner efectivo neto generado. Les quiero decir que sin haber terminado todavía el estado de flujos de efectivo,
yo ya me puedo percatar aquí de algunas cosas. Por ejemplo, fíjense que el dinero que le genera a la empresa sus actividades operativas no es suficiente para hacer todas estas inversiones que la empresa está haciendo aquí. Ustedes ven 460 millones usados y uno dice, ¿de dónde? No sé si ya les surgió esa pregunta, ¿verdad? Em, Me ingresaron 158 millones por las actividades operativas, pero yo me di el lujo de gastar 460 millones. ¿De dónde, verdad? Bueno, yo ya estoy aquí sospechando de que definitivamente tuve que acudir em, a mis actividades de financiamiento, ¿verdad? Porque definitivamente las actividades operativas de esta empresa no le dan el suficiente efectivo para hacer todas estas inversiones que están aquí. Bueno, con las actividades de financiamiento vamos a utilizar todo lo que esté pintado con color azul. Viene siendo una cuenta del pasivo circulante y una cuenta del pasivo a largo plazo o pasivo no corriente o también llamado pasivo fijo. Y por favor, no nos tenemos que olvidar de que tenemos que propiciar esta variación de 170 millones en las utilidades retenidas. Por lo tanto, no hay que olvidar los pagos de los dividendos, tanto preferentes como comunes, ¿verdad? Esto es súper importante porque recordemos que ya la utilidad o ganancia antes de dividendos preferentes de 228 millones ya la tomamos en consideración cuando hicimos nuestras actividades operativas, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con la variación de los documentos por pagar, los cuales pues obviamente se incrementaron, ¿verdad? Digo obviamente porque desde ya yo empiezo como a querer encontrar una explicación lógica de tanto dinero invertido en activos fijos. Entonces, yo acá voy a colocar que hubo un incremento en los documentos por pagar. Esto significa que se tuvo que recurrir a deuda financiera. La variación, como ustedes se pudieron dar cuenta, es de 150 millones y son positivos porque están en la columna de entradas de dinero. Se tuvo que firmar algún documento al corto plazo, algún pagaré, para poder tener ese dinero. Y también hay un Se nota incremento. lo que menciona usted de el aumento del pasivo. No, creo que me confundí. El No, aumento del el pasivo pasivo se aumentó, claro, aumenta el efectivo. claro, claro. Sí, eh, el aumento del pasivo significa una entrada de dinero para nosotros. Eh, Aquí hay un incremento en los bonos a largo plazo. Fíjense que esta empresa no solo recurrió a deuda financiera del corto plazo, sino que también a deuda financiera de largo plazo. Entonces hay una variación de 200 millones. Esto de bonos a largo plazo a mí me da la idea que la empresa tuvo que hacer una emisión de títulos de deuda llamados bonos. Eh, con este tipo de títulos, generalmente se pone o se dan en garantía activos de la empresa. Entonces, seguramente hizo esta emisión de bonos para poder hacerse de fondos. Quienes los adquirieron se convirtieron en nuestros acreedores, en nuevos acreedores.
O a lo mejor los mismos acreedores que ya teníamos, pues nos adquirieron más bonos, no lo sé. Pero el hecho es de que hubo más deuda en este año y entonces ya la empresa pudo financiarse con 200 millones más a largo plazo. Y ahora viene lo de la situación del pago de dividendos, ¿verdad? Este pago de dividendos muchas veces me han dicho, eh, pero mire, eso nunca aparece en un balance general. Los dividendos a los accionistas preferentes y los dividendos a los accionistas comunes. Es cierto, hay que ir a buscarlo al estado de resultados. Es la misma situación que ocurre con la utilidad. La utilidad después de impuestos nunca va a aparecer en mi balance general. Mi depreciación del ejercicio tampoco me va a aparecer en el balance general, ¿verdad? Entonces yo tengo que ir a traer esa información al estado de resultados y a veces no está ni en el estado de resultados. A veces el pago de dividendos o los pagos de dividendos están dentro del estado de utilidades retenidas o están en una nota adicional que se encuentre por aparte, ¿verdad? Entonces, con respecto a los dividendos a los accionistas preferentes, yo les mostré por acá que el renglón 56 muestra los dividendos preferentes por 8 millones bueno, de quetzales en este caso, ¿verdad? Porque lo estoy trabajando en quetzales. Pero no lo voy a poner positivo. Los pongo negativos porque es un desembolso, es un pago, es una salida de dinero. Lo mismo ocurre con el pago de dividendos a los accionistas comunes u ordinarios, porque a veces se llaman accionistas ordinarios, pero la verdad es que son los más importantes, aunque se llamen así. Y a ellos, como ustedes se pudieron dar cuenta, se les hizo un pago de 50 millones. Aquí está en esto que dice otros datos, dividendos comunes, 50 millones. Entonces, aquí ya queda compensada también la situación, porque aquí arriba hay 228 millones de ganancias después de impuestos, obviamente como cifra positiva, y si a eso ustedes le restan los 8 millones de dividendos pagados a los accionistas preferentes y los 50 millones pagados a los accionistas comunes, pues ya les quedan los 170 millones de variación que tiene la cuenta utilidades retenidas. Entonces ya está como más ampliada esa explicación o ese detalle del por qué se llegó a esa variación. Como ya no habría nada más que agregar con respecto a actividades de financiamiento, porque si ustedes se dan cuenta, la empresa no recurrió a sus accionistas como para hacerse de más fondos, ¿verdad? No vemos, por ejemplo, que se haya incrementado la cuenta acciones, acciones comunes, acciones ordinarias, acciones preferentes, esas cuentas siguieron igual. Entonces, tenemos 292 millones positivos, a lo cual le vamos a dar el nombre de efectivo neto generado por las actividades de financiamiento. Y es lógico, ¿verdad? A mí ya me dio la respuesta del por qué la empresa se atrevió a hacer esta inversión tan fuerte, ¿verdad? Esto que está aquí creo que es lo más relevante para mí. Eh,
tener la osadía de invertir 500 millones en activos fijos, bueno, tuvo que apoyarse con deuda, ¿verdad? Porque lo de las actividades operativas no le alcanzaba. Lo de las actividades operativas, el efectivo que le podían generar las actividades operativas no le alcanzaba, tuvo que apoyarse con deuda y aún así estoy segura que tampoco llegan. Si ustedes agarran una calculadora, toman una calculadora y hacen la comparación, por ejemplo, se ponen a sumar 158 millones positivos de actividades operativas con 292 millones positivos de actividades de financiamiento, no cubren los 460 millones, ¿verdad? ¿O sí? Cuéntenme qué es lo que pasa. Descubro, licenciada. ¿Qué manda? Sale exacta la suma. Ok, hagan la cuenta, yo los espero. Les faltaría 10 millones para Faltarían cubrirla. 10 millones, ¿verdad? Exactamente. Entonces, con lo que me acaban de decir, faltarían 10 millones. Bueno, esa es la razón por la cual, me voy a ir aquí arriba. Esa justamente es la razón por la cual, pues hubo una disminución en la cuenta caja o cuenta que también se le llama efectivo y equivalentes. Le voy a poner acá un color así mero diferente, este. Esta cuenta en el año 2015 tenía 60 millones, pero ya para el año 2016 tiene 50 millones. Hubo una disminución de 10 millones. Esa es la razón por la cual disminuyó la cuenta caja. Y acá, perdón, solo voy a tomar un poquito de agua. Bueno, desde que pasó el COVID por aquí en esta casa ya no somos los mismos. Bueno, resulta que en el libro dice, cambio neto en efectivo y equivalentes, ¿verdad? Bueno, de hecho acá hay un subtítulo que dice resumen y después dice cambio neto. Yo estoy utilizando las mismas palabras del libro, cambio neto en efectivo y equivalentes. Bueno, es que así se llama la cuenta. En otras palabras, la prueba de que lo hicimos bien es que estamos llegando justamente a la variación de la cuenta caja, que a veces se llama caja y bancos, a veces se llama solo caja, a veces se llama solo bancos, a veces se llama efectivo y equivalentes, como es este caso. Entonces, hubo una disminución de 10 millones y cuadramos. Por eso es que nunca tomamos en consideración la variación de la cuenta efectivo y equivalentes. Y ahora habría que hacer otra prueba por acá, porque a estos 10 millones negativos hay que agregarle el saldo de la cuenta efectivo y equivalentes, dice en el libro, al inicio del año. Realmente yo aquí entre paréntesis voy a poner que es el saldo del año 2015. O sea, a diciembre de 2015, lo que teníamos era, y lo voy a venir a traer de acá, a diciembre del 2015 lo que teníamos eran 60 millones. Entonces,
al hacer esta operación, pues resulta que efectivamente ya para el año 2016, la cuenta efectivo y equivalentes, es decir, al final del año estamos hablando saldo del año 2016, pues sí, es de 50 millones. Eso ustedes lo pueden ver aquí, que en el año 2016 son 50 millones con los que cierra la cuenta efectivo, ¿verdad? Y esto es todo. Ya llegué al final del estado de flujos de efectivo, pero como lo dije al principio, lo que más se valora, aunque ustedes no lo crean, lo que más se valora no es hacer el estado de flujos. Lo que más se valora es interpretarlo. Yo, como les decía desde hace un momento, me doy cuenta de que esta empresa, que recuerden que es la misma a la que le aplicamos razones financieras, esta empresa se está apoyando mucho en deuda, sus actividades operativas no le generan el suficiente dinero como para, pues, hacer lo que necesita hacer o lo que desea hacer en cuanto a inversiones. Y de todos modos hace las inversiones. Lo que pasa es que se está apoyando mucho en deuda. Y no es que esté mal hacerlo, pero sí es mucho riesgo. Les quiero leer, bueno, si ustedes no lo han leído, por favor, léanlo. Yo solo les voy a leer un párrafo pequeñito. Ustedes lean todas las páginas, ya se los dije, desde la 66 hasta la 69. En la página 69 dice, la empresa obtuvo 5,000 millones en ventas. Y es cierto, por increíble que parezca, si miramos el estado de resultados, 5,000 millones en ventas, pero solo generó 158 millones en sus actividades operativas. O sea, al final de cuentas, de todo lo que le ingresó por venta de mercaderías, ya se dieron ustedes cuenta de que lo que estaba ya como después de impuestos, ganancia después de impuestos, solo eran 228 millones, ¿verdad? Y al final, pues solo le quedan 158 millones realmente de efectivo generado por actividades operativas. Y esto, como dice el libro, y lo voy a leer textual, dice 158 millones de actividades operativas, lo que no es ni remotamente suficiente para cubrir los 500 millones que gastó en activos fijos, ni los 58 millones que tuvo que pagar en dividendos. Entonces, definitivamente, esta empresa se está endeudando para pagar, ¿verdad? Bueno, para pagar dividendos, para ampliar su planta de producción. Entonces, dice acá, cubrió estos desembolsos de efectivo con préstamos cuantiosos y con la liquidación de inversiones a corto plazo. Y aquí ustedes se pueden dar cuenta de los préstamos fuertes, que son 350 millones, más la desinversión que hubo aquí de 40 millones, ¿verdad? O venta de inversiones al corto plazo. Pero fíjense que además del hecho de haber ampliado su planta de producción, porque yo así lo veo, como que invirtió más pues en activos fijos, no hay que olvidar que también invirtió en la adquisición de más mercadería para sus inventarios y en darle crédito a sus clientes. Entonces, sí, es bastante atrevida, bastante osada la actitud de que
sin contar con el suficiente efectivo generado por actividades operativas, pues está invirtiendo, ¿verdad? Claro, con el apoyo de la deuda. Ojalá que realmente rinda frutos, porque probablemente el haber hecho esto de adquirir más activos fijos, em, a la larga pues sea algo muy provechoso, muy productivo y pues a la larga tal vez eso genere más ventas, más ingresos por ventas, podría ser, ¿verdad? Tendría que ser así. Ahora, como aquí se trata de analizar principalmente, no tanto de hacer el estado de flujos de efectivo, yo quisiera sus opiniones también. A lo mejor ustedes están viendo algo que yo no he visto, quieren destacar algo que yo no he mencionado y pues estoy atenta a escucharlos. Pero a mí sí, definitivamente me parece muy atrevida la manera en que está procediendo esta empresa, ya que pues está tomando la decisión de hacer inversiones cuantiosas sin que sus actividades operativas le generen tanto dinero. Entonces, por eso se apoya mucho en deuda. Ahora, les quiero mostrar, y ahora sí necesito, por favor, que me den sus opiniones. Les quiero mostrar este estado de flujos de efectivo que es de una empresa diferente, porque yo creo que lo más bonito, sinceramente se los digo, lo más bonito no es hacer el estado de flujo, sino que hablar sobre lo que uno mira en él, ¿verdad? Lo más bonito es comentar qué es lo que está pasando. Esta empresa se llama Elton SA. Fíjense que a mí me parece muy interesante porque en sus actividades operativas miramos 780 millones. En sus actividades de inversión, 300 millones. O sea que aquí sí le genera el suficiente efectivo sus propias actividades operativas para cubrir todas las inversiones que hace. Eso es algo muy bueno, diría yo, muy bueno. Y de hecho, esta empresa, miren, como le ha ido también en sus actividades operativas con 780 millones, se da el lujo de pagar deuda, ¿verdad? Se da el lujo de pagar 100 millones de deuda y de pagar dividendos. De hecho, fíjense que yo la verdad, no sé qué opinan ustedes, pero yo la verdad no miro muy necesario, no entiendo por qué adquirió esta deuda. Hasta lo miro innecesario, sinceramente. Bueno, a lo mejor sí consideró la empresa pues apropiado tener bastante efectivo a su disposición, porque el incremento neto en efectivo es de 500 millones. Entonces, hasta siento un poco innecesario, honestamente se los digo, el haberse endeudado por 200 millones, ¿verdad? Porque lo que pasa es que tiene tan buenos resultados de efectivo en cuanto a sus actividades operativas, y eso que solo son 180 millones de utilidades después de impuestos. Pero miren, qué interesante. Fue muy eficiente en cobrar, ¿verdad? Miren esto, fue muy eficiente en cobrar, fue muy eficiente en vender el inventario. Pues también fue muy eficiente en lograr que los proveedores le dieran más crédito.
fue una buena negociación, ¿verdad? Bueno, el hecho es de que definitivamente las actividades operativas en este caso le dieron nada más y nada menos que 780 millones y no es una empresa que se haya atrevido a utilizar tanto dinero para invertir. Porque a pesar de que sí incrementó sus activos fijos brutos, pues fueron 300 millones, que comparados con los 780, pues no es algo tan fuerte, ¿verdad? Bueno, sí son 300 millones, pero perfectamente cubiertos con las actividades operativas de 780 millones. Entonces, eso es lo más bonito, ¿verdad? Poder analizar. No sé si hay alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta. Bueno, No, sí sería excelente que practiquen el análisis, no solamente estructurarlo, sino que también practiquen el análisis. Obviamente está muchísimo mejor administrada esta empresa Elton que la empresa que analizamos anteriormente en Microdrive, ¿verdad? Entonces yo les agradezco mucho su atención. Primeramente Dios, nos estaremos reuniendo la próxima semana. Yo dejo de presentar y les deseo una feliz noche, un feliz descanso y pues primeramente Dios nos reunimos la próxima semana. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, Negra. Feliz gracias, noche. licenciada. Feliz noche. Licenciada, feliz noche. Buenas noches, licenciado. Licenciada, disculpe. Sí, dígame. Fíjese que yo tenía un problema con la plataforma Cognero, pero no sé si el Ok, licenciado Abner ya se fue. veamos por acá. Creo que ya se fue. A ver, colóqueme por favor en el chat, colóqueme su dirección de correo electrónico. Está bien, Y yo le voy a pedir entonces al catedrático auxiliar que se comunique con usted lo más pronto posible. gracias, licenciada. Licenciada, buenas noches. Yo tengo el Yo la mismo espero. problema. Ajá. ¿Puedo hacer lo mismo? Le mando mi correo al licenciado para que él se comunique conmigo. Sí, por favor, colóquenme sus correos, sus direcciones de correos electrónicos en el chat y yo ahorita se los voy a reenviar a él para que les pueda dar respuesta. Entiendo que ya se han ido solucionando muchos casos. Ya entiendo que son pocos los que nos están quedando pendientes, entonces con mucho gusto yo le voy a trasladar a él la información para que les dé respuesta lo más pronto posible. Gracias, licenciada. Estoy a la espera, Edgar, de su correo. Ok. Ligra, disculpe, yo tengo una duda. Sí, dígame. Fíjese que en el ejercicio, en el primero de que nos habilitaron el Cognero, los que pudimos entrar, habían unas preguntas del primer ejercicio de un balance que venía en el laboratorio 1. ¿Cómo no? Pero a mí me causó varias dudas porque yo ya había hecho ese balance y no me salían los activos fijos con las opciones que nos daban ahí. Y me crucé y intenté varias cosas y no daba. Entonces yo tenía duda en eso si el licenciado nos podía como que pasar, aunque sea solo ese primer balance para entender cuál fue el error que tuvimos, porque por lo menos en la pregunta del capital social sí me cuadraba en eso, pero de ahí en las otras dos que hablaba sobre eso no me cuadraba. Ah, ya. Uh-huh. Mire, le voy a poner aquí la dirección.
Permítame. ¿Usted ya tiene la dirección del catedrático auxiliar, la dirección de correo electrónico? No, Licta, O me no. escribe a mí, escríbame a mí y yo le reenvío a él. Sí, em, sí, porque me causó dudas porque el capital social sí me cuadraba, pero en las otras dos preguntas no, porque como al finalizar el ejercicio nos tira como que la resolución. ujú. Entonces dije, oh, pero ¿y dónde tengo el problema? Porque ni, pongamos en los activos fijos, solo en caja y bancos teníamos 88,000 quetzales y ninguna de las opciones que nos daba en la plataforma Cognero llegaba a esos 88,000. Las opciones que vienen era 44,000 y no sé cuánto. Fíjese, entonces sí me quedé así como que, ¿en dónde estoy fallando? Ah, bueno. Escríbame un correo y con gusto le vamos a dar respuesta. Oye, Ok, no sé si se le va a poder trasladar completamente el balance. Tal vez serían más que todo preguntas puntuales para que la podamos orientar. sí, 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 Licta, porque cabalmente, o sea, yo tengo duda en qué es lo que, como que cuál fue la falla. Ya, Ujú. entiendo. Bueno, escríbame y con mucho gusto le apoyamos. Gracias, Licta. Scarlett, dígame. Sí, buenas noches, licenciada. Es que era sobre casi lo mismo, solo si usted no sería tan amable de compartir un ejemplo, pero que no sea el del libro resuelto. Es que a mí se me está dificultando mucho hacerlo, la guía, entonces, el laboratorio. Entonces no sé si se puede. ¿Ejemplos sobre qué específicamente? Sí, un ejemplo sobre, así, por ejemplo, del flujo de efectivo pero ejemplos diferentes, no sé si se podría. Como el que les estaba mostrando ahorita, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, en su laboratorio tienen allí algunos ejercicios por resolver del estado de flujos de efectivo, pero déjenme ver si les puedo proporcionar otros. ¿Usted los quiere ya resueltos o para Eh, hacerlos? no, solo quería un ejemplo, pero sí ya resuelto para Ah, guiar. ya resuelto. Sí, por favor. Bueno, déjeme ver qué le puedo conseguir. De hecho, en el libro ya hay otros resueltos. Déjeme analizar y yo le estaré apoyando la próxima semana. A la Licta, y uno de utilidades retenidas, así, ¿verdad? Ya molestando. Sí, Es que dígame. en el de utilidades retenidas también, Licta, es que ahí sí yo estoy algo perdida en eso. Bueno, si usted recuerda, en bueno, no fue la primera, pero fue como la segunda presentación que expliqué con diapositivas, que les daba un pequeño ejemplo del estado de utilidades retenidas. Este le puede servir de guía, lo puede descargar de Classroom. Ah, ok, Licta, sí, 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 porque yo me estaba guiando en los formatos, pero ahí sí me pierdo un poquito. Pero entonces, Hay una presentación que contiene un ejemplo de estado de utilidades retenidas. entonces ahí me Sí. voy a guiar. Gracias, Licta. Bueno, está bien. Que tengan una feliz noche. Ya tomé nota de todo por Gracias. acá. Licenciada, solo una pregunta más. Sí, dígame. Yo tuve examen ayer de planificación y administración. Eh, Ajá, sí. ¿Tuvimos clase ayer con usted? No, No no, hubo. ayer no pude dar clase porque ayer hubo un examen de sexto semestre. No recuerdo cuál fue el curso. Ah, como Entonces, yo hasta hoy estoy dando clase. De hecho, es mi única clase de la semana. de acuerdo, licenciada, porque yo tenía dudas si habían habido clases, porque yo también tuve examen Ah, ya, del 10º semestre, ya. pero me di cuenta que retomamos la clase como la habíamos dejado Sí, anteriormente. sí, sí, porque ayer no me fue posible. Ah, vaya, de acuerdo, Sí. licenciada, esa era la duda, nada más. Gracias. Estén al pendiente de Classroom porque en Classroom les publicamos cuando no podemos dar clase. Ayer les hicimos una publicación en la que les mencionábamos de que no era posible porque tenían un examen de sexto semestre. Ah, de acuerdo, licenciada, Sí. muy amable, Vaya, gracias. para servirles. Feliz noche. Igualmente, feliz noche, licenciada. Gracias, feliz noche.